contrario que los jóvenes que empezáis ahora en la inversión inmobiliaria, que lo hacéis por afición, porque queréis crear vuestro propio negocio, no sé, vuestro estilo de vida, en mi caso fue por extrema necesidad. Jamás había pensado más que en vivir de un salario. Este negocio es muy sencillo, es cosas que valen 10, comprarlas a 7 o comprarlas a 6. Dios protege a los inocentes. Entonces te puedo asegurar que esa primera inversión no es ejemplo para nadie. Y yo vi, coño, que en un mes pues había ganado un buen dinero. Y eso me dio pie para decir, vale, estoy en el camino correcto, voy a seguir persistiendo. Y luego ya pues vinieron más compras y luego vendí mi casa para conseguir más dinero y de ahí vino ya un poco la historia. Bienvenido al podcast, Tristán. Encantado de saludarte, Carlos. Pues la verdad, Tristán, tenía bastantes ganas de entrevistarte por fin en el podcast porque, bueno, yo creo que cuando empecé a interesarme por el mundo inmobiliario y ya luego cuando empecé a divulgar, tú eras uno de los primerísimos que había en YouTube. Llevas un montón de años y además, bueno, con un perfil creo que bastante distinto por tus mensajes y también por el nicho en el que estás, el de las subastas, que como iremos viendo a lo largo de la entrevista es muy peculiar y bueno, bastante particular el mundillo de las subastas, que es un mundo que creo que a mucha gente le atrae, a otra le da miedo y bueno, creo que pueden salir bastantes cosas interesantes de esta entrevista. Así que, si te parece, lo primero que me gusta preguntar al invitado Tristán, y lo que te pregunto es, ¿cómo se te ocurrió empezar con las subastas, empezar a invertir en subastas o a dedicarte a las subastas? ¿Por qué lo empezaste a hacer? Pues mira, al contrario que los jóvenes que empezáis ahora en la inversión inmobiliaria, que lo hacéis por afición, porque queréis crear vuestro propio negocio, no sé, vuestro estilo de vida, en mi caso fue por extrema necesidad. Es que yo era marino mercante y estaba firmando contratos de 6 meses, siempre en el extranjero. Y tenía 2 hijos y mi mujer estaba embarazada de mi tercera hija. Con lo cual es que yo quería dejar de navegar a toda costa, a toda costa. Y como había comprado una casa en subasta, pues unos años antes, y vi pues el pastón que ganó el subastero que me la proporcionó por unos minutos de trabajo, pues un buen día en el barco dije, esta es la mía. Claro, no tengo que pensar en buscarme trabajo de vendedor ni de otra cosa. Es que me voy a dedicar a lo mismo. Entonces yo jamás había pensado más que en vivir de un salario. O sea, es que mi idea era o me contratan aquí, o me contratan allí, o me contratan en esta vida. Nunca había pensado trabajar para mí mismo. Y lo hice como vía para dejar de navegar. Empecé a pensar, coño, es que este negocio es muy sencillo, es cosas que valen 10, comprarlas a 7 o comprarlas a 6. Y, y bueno, así empecé. O sea que no era una afición, era simplemente la escapatoria que vi para dejar los barcos. Fantástico, Tristán. ¿Y esto en qué año fue, más o menos? A mí se me ocurrió pues en el año 90 o 91 y finalmente mi última singladura fue en junio de 1991. Estuve todo ese verano pues estudiando un poco la estrategia y viendo muchos boletines oficiales del Estado y finalmente pude comprar en otoño. No recuerdo si fue en octubre o noviembre, fue mi primera compra en una subasta. Mi primera compra a nivel Ostras. profesional, porque ya te he dicho que en el 86 había hecho la compra de mi vivienda. Vale. Y podemos hablar precisamente de esa primera inversión, esa primera compra, en cuanto a, oye, ¿cómo fue el proceso? ¿Dónde lo encontraste? Si habías pujado ya en muchas, si habías hecho mucha investigación, si tenías algo más de experiencia al Mm, margen de comprar tu vivienda. No sé, creo que puede sí. servir para que la gente se haga la idea de cómo es tu primera inversión, que claro, ahora llevas ya pues más de 30 años de trayectoria con las subastas, pero claro, todos hemos empezado por algo, ¿no? Entonces, si nos puedes contar cómo fue esa primera. Mira, Dios protege a los inocentes. Entonces te puedo asegurar que esa primera inversión no es ejemplo para nadie. Me había tirado, pues dejé de navegar en junio, pues julio, agosto, septiembre, estudiando subastas, y iba a una biblioteca pública, porque claro, el BOE, pues es caro. No sé si ahora es gratis, pero en su momento suscribirte al BOE era caro. Entonces yo iba a la biblioteca y me leía los BOEs y ahí copiaba los datos de lo que me parecía interesante. Entonces participé en varias subastas, pero como toda la gente desde fuera de las subastas, que se creen que son un chollo, yo participaba en la subasta
pensando que lo que había valorado yo en, imagínate, en 10 millones de pesetas, pues que lo iba a comprar en 3. Y claro, era barrido. O sea, yo es que prácticamente no podía decir ni mu. Antes de que yo dijera mi primera oferta, ya los subasteros profesionales ya me habían barrido. Y así hubo varias. Entonces, esta que finalmente compré, la verdad es que fue un mundo. Primero, era una casa de putas. Era en la calle Desengaño de Madrid, ahí no sé si todavía estarán, pero ahí había putillas por la calle. Entonces, cuando cogían un cliente, lo subían arriba. Y era el piso de arriba, ese piso era un piso de 180 metros, con 10 dormitorios, y es donde ahí hacían el negocio. Pues era ahí, en la calle Desengaño número 14, que además, una curiosidad, tú conocerás una serie que es Aquí no hay Sí, quien aquí viva. no hay quien viva. Sí, sí, tal Era cual lo justo estabas en diciendo. Desengaño 14, era justo en Desengaño Sí, 14. qué Vale, bueno. pero lo que pasa es que la serie fue de 15 años después o 10 años después. Vale, pues compré eso. A ver, yo creía que había estudiado bien el expediente y que había hecho lo que había que hacer, pero ahí vino mi primer fallo. Yo, por aquel entonces, como le pasa a muchos novatos, me dio corte ir al piso y llamar, clo, y hablar con el deudor o con quien estuviera dentro. Si hubiera hecho eso, pues a lo mejor no hubiera participado en la subasta, al darme cuenta del negocio que había ahí, ¿no? Y de que había una madame, digamos, que era la que tenía alquilado es decir, era un piso que en realidad estaba alquilado. Vale, pero yo llegué, solo me encontré un subastero enfrente, pujé contra él y le gané. Y el tío me acuerdo que me dijo, pero ¿tú sabes dónde te estás metiendo? Y yo ahí, claro, yo tenía 29 años, ahí en plan chuleta, que sí, no te preocupes. Total, que luego, si hubiera estudiado bien el expediente, me habría dado cuenta pues de que había muy mala notificación. Le habían notificado muy mal a los demandados. En vez de notificarle subiendo al piso y hablando con el deudor, notificaron y se ve perfectamente en el boletín donde se firma la notificación, habían notificado a una chica que estaba apoyada en el portal. O sea, imagínate, habían notificado a una prostituta que estaba allí. Esa era la notificación, con lo cual, cuando tú compras algo que el deudor no es consciente de que se lo está subastando, pues luego el deudor se revuelve como, vamos, se defiende como gato panza arriba. Y recurrió. No obstante, yo gané ese recurso, porque era una subasta y en aquellos años, desgraciadamente, los deudores tenían pocas posibilidades de defenderse para estas cosas. Finalmente, como él amenazaba con que iba a seguir recurriendo y tal y cual, llegué a un acuerdo con él, me pagó un dinero, esto duró el proceso como un mes, y yo vi, coño, que en un mes, pues había ganado un buen dinero. No había hecho una compra, porque realmente había renunciado yo a la subasta, pero había ganado dinero y eso me dio pie para decir, vale, estoy en el camino correcto, voy a seguir persistiendo. Y luego ya, pues vinieron más compras y luego vendí mi casa para Sí. conseguir más dinero y de ahí vino ya un poco la historia. Muy bien, Tristán. Bueno, yo escuchándote, me hago la pregunta y yo creo que muchos oyentes se la harán en cuanto a cómo es el modelo de negocio, es decir, si compras para luego vender o para luego alquilar y también cómo es ese proceso. Entiendo que tú, pues lo que haces es mirar, pues muchas posibles subastas, analizas, sacas más información, a lo mejor vas a ver in situ, pues qué es lo que hay ahí, haces tus números y vas pujando, luego hasta que se adjudique. No sé si nos puedes describir, oye, cómo es el Sí. modelo de negocio y brevemente cómo es el proceso. Vale, mira, te cuento. El modelo del negocio, durante todos los años 90 en España no se podía alquilar, la ley era terrible, los desahucios los plazos judiciales eran tremendos, y entonces mi negocio era comprar y vender, o comprar, reformar y vender, el flipping que se llama ahora. Y ese era mi modelo. O sea, o el flipping o incluso simplemente la especulación, comprar y vender. Ni plantearme en alquilar. Y si alquilé alguna cosa es porque vi que era invendible o que habían pasado 6 meses y no lo había podido vender, pues yo acostumbro a vender bastante rápido y barato. Y entonces en la desesperación pues lo ponía en alquiler, pero no era ese el negocio. Luego, a raíz del desahucio express del año 2006, pues empecé a alquilar alguna cosa. A raíz del Desahucio Express, no, pues en aquel entonces yo estaba fuera. Eh, Luego, cuando volví en 2009, pues alguna de las cosas, pues ya no tenía inconveniente en alquilarlas. Entonces ha sido una mezcla de todo. Hay pisos que son muy adecuados para alquilar, y entonces me los quedo. Y hay pisos que veo que no y o sea, que no son adecuados. Por ejemplo, un chalet grande. Un chalet grande es mejor comprar y vender.
No lo veo adecuado ni muy rentable para alquilarlo. Entonces, ahora mismo el modelo de negocio es la mezcla. A veces alquilo y vendo y a veces simplemente hago flipping. En cuanto al proceso, ya me gustaría a mí poder seguir como en los años 90. A mí me da mucha envidia la gente que ahora empieza con 30 o 40 años, macho, y que, ostras, les veo joder y digo, ostras, que a mí eso es lo que me molaba. Yo dedico, eso todavía lo hago, un día a la semana a filtrar las subastas y elimino todas las que, como yo digo, no están destinadas para que yo las gane. Son para los bancos o para quien sea. Y entonces luego es un momento acojonante, porque es cuando está la subasta, la has ganado potencialmente, es decir, ya la estoy visualizando como que la he ganado. Luego, lo que antes hacía era ir a investigarla, ir al juzgado, ver las cargas, ver el expediente, luego irme a ver el piso, patearme Madrid, llamar a las puertas, hablar con el propietario, con el inquilino, con los vecinos, llamar al administrador de la comunidad, todo eso. De repente tengo gusa, me paro en un bareto y me tomaba un pincho de tortilla. Y seguía. Y a veces llegaba a casa a las 2 de la tarde, o a veces a las 4 porque me había entretenido. Y eso me molaba. Y eso ya es que ya no lo puedo hacer. Ahora mmm, compramos mucho más, pero ya ese trabajo me lo dan muy mascadito. Ya lo hace gente que no son empleados, pero van a comisión y son Sí, subasteros. colaboradores. Claro, colaboradores que también compran sus cosas para ellos y que en algunos casos pues compran para mí. Y luego la compra, que ese es el subidón, super subidón si lo consigues. O sea que ese es el proceso. Eh, ya te digo, Sí. ya no puedo vivir la profesión de las subastas como a mí me gustaría, como antes. Vale, pero el proceso para alguien que lo quiera hacer sería, bueno, ahora lo explicas tú mejor, pero supongo que es filtrar o sea, las subastas, recopilar información y entiendo que antes de pujar, o sea, las que te interesen, antes de pujar es recopilar más información, incluso pues investigar allí in situ, ¿no? O Sí. sea, no vas a pujar porque pujar te compromete también de alguna manera. A ver, ahora las subastas las publican y desde que las publican hay 20 días de celebración de la subasta. En realidad, hay que ser muy pardillo para pujar el primer día, porque además eso hace que la gente diga, anda, mira, aquí hay algo interesante, lo voy a investigar. Entonces, la mayoría de la gente puja el último día cuando falta una hora para que se cierre la subasta. Y ahí es donde empieza realmente la celebración de la subasta con pujas. Vale, el proceso es el siguiente. Lo mejor, el filtrado. Todas las semanas yo filtro los lunes las subastas nuevas. Las subastas nuevas que se han señalado fecha, ¿no? Y entonces las filtro. Esta me interesa, esta no, esta tiene mucha deuda, esta sale caro. Luego entro en Google Maps, veo, esta es una mierda, esta no me interesa. Ese tipo de cosas. El filtrado. Cuando ya tienes filtradas las subastas que son para ti, por ejemplo, también depende de tu presupuesto. Si tú tienes 50.000 euros, pues ya tu filtrado ya es eliminar todas aquellas que valgan más de 75.000. Porque como tú tienes 50.000, no te vas a poder gastar más que 50.000. Pues entonces todas las que superen 75.000 ya ni te acercas. Vale. Luego tienes que estudiarlas. Lo primero, en el portal del BOE, te descargas el edicto, ves las condiciones de la subasta y te descargas la certificación de cargas. Y ahí ya ves lo que se subasta, si es la mitad en divisas, si es la plena propiedad o el usufructo, ahí ya ves todo. Y sobre todo si tiene cargas. Desechas las que tengan cargas. Algunas que tienen cargas pequeñas te conviene investigarlas, pues a lo mejor sí, pero bueno, en principio lo normal para alguien que no tenga todavía ese feeling de saber qué cargas merece la pena investigar, pues desechas todas las que tengan cargas. Y cuando ya se ha reducido tu primer filtrado, ahora has hecho el segundo con las cargas y con la documentación, entonces te vas a ver el piso. Y superas todos los cortes, aquí no hay vergüenza, porque aquí te estás jugando mucho dinero, ¿entiendes? Y llamas a la puerta. Llamas a la puerta y hablas con el que esté dentro. Puede ser el deudor, puede ser un inquilino, puede ser un ocupa, puede estar vacío. Si no te abre nadie, llamas al de la puerta de al lado. Oiga, mire, es que este piso de al lado sale a subasta, yo quería información o sea, no te puedes ir de allí sin saber exactamente quién vive dentro de la casa y en concepto de qué. En concepto de inquilino, en concepto de ocupa, en lo que sea, en concepto de deudor, en concepto que se subasta, no tengo ni idea. Ojo con eso, porque puede ser que realmente la hayan notificado fatal y si le han notificado fatal la subasta, pues es como en mi primera subasta, es un tío que luego se va a revolver y se va a defender y va a recurrir y a lo mejor no tiene nada que hacer, pero a lo mejor alarga la cosa, ¿no? Entonces, no te vas de ahí sin saber quién es y sin haber tomado nota del teléfono del administrador de la comunidad que suele estar abajo en los portales.
en un corcho. Vale, y a través de eso, pues luego le llamas, ves las deudas de comunidad y tal. Y eso es básicamente el proceso. Y luego simplemente el día de la subasta, el último día, cuando falta una hora, pues te pones a pujar. Ahí empieza la batalla. Vale. Bueno, ahora en breve abriremos alguna subasta para ver pues los distintos conceptos, que la gente pues vea un par de casos prácticos. Pero antes quería preguntarte, Tristán, yo no sé si yo tengo la percepción de que escuchamos hablar de subastas judiciales y pensamos automáticamente en chollos. ¿Es así o no es oro todo lo que reluce? A ver, no es así de ninguna manera. O sea, absolutamente de ninguna manera. De hecho, quien va así a una subasta es que no se come un colín directamente. Yo siempre digo que yo voy a cualquier subasta en la que yo crea que me puedo ahorrar el 25%. El 25% significa que lo que vale 100, pues mi puja máxima sea 75. Hay gente que lo lleva un poco más, lo lleva hasta el 80. Y de hecho, cuando dentro de unos años suban mucho los precios de los pisos y empieza a haber mucha competencia por comprar, empezará a llegar más gente a subastas y empezaremos a ver gente que paga hasta el 80% de lo que cree que vale una casa. Luego, no vas a poder competir o sea, ¿por qué vas a comprar tú al 50% si hay un tío que está dispuesto a ahorrarse solo un 25%? Es que es imposible. Los chollos solo se encuentran, y vale, es verdad que de vez en cuando, pues yo consigo un doblete o ganar el 60% en alguna inversión. Pero son cosas raras. O sea, comprando un piso en la Diagonal de Barcelona, no lo compras a mitad de precio ni harto de vino. O sea, es que eso es imposible. Y y si los subasteros, o sea, si la gente iba a las subastas y luego se volvía a cabrar diciendo, es que lo han acaparado los subasteros, que son una mafia, no sé. No, mafia no. La gran parte de la mala fama que tenían los subasteros es que no podías competir con ellos, pero no podías competir simplemente porque ofrecían más que tú, porque tú ibas a la subasta con cántaros, o sea, con ¿cómo se llama? El Sí, cuento de la cantos de lechera. sirena o No, con el que cuento cuenta la de chera. la lechera, con el cántaro que luego se rompe. Y te llevabas ahí un chasco de la leche, porque claro, ibas a comprar a 3 millones una cosa que valía 20. Macho, no. Vale. Quizá, Tristán, antes de meternos ya en los casos prácticos, sería bueno que expliques, oye, qué es, cómo llega algo a ser subastado, es decir, cómo ha llegado hasta ahí. Eh, También que expliques, pues, qué tipos de subastas, o mejor dicho, qué organismos pueden organizar subastas y en qué momento pasaron a ser electrónicas y qué consecuencias tuvo. Vale. Vale, a ver, una subasta no es más que una venta forzosa. Es un tío que tiene una deuda y que en vez de ir y pagar al acreedor, simplemente no quiere pagar. Entonces el acreedor acude a un juez y el juez dice, a ver, tú tienes una casa o tienes estos bienes y no quieres pagar, pues te fuerzo a venderlos y eso es una subasta, una venta judicial forzosa. Simplemente eso, en pago de deudas. ¿Qué ocurre? Que eso es cuando la deuda es entre particulares o sociedades limitadas, con particulares, etcétera. Pero luego hay deudas con Hacienda y ahí surgen las subastas de la AEAT, de Hacienda, de la agencia tributaria. Luego también hay deudas con la Seguridad Social. Y entonces ahí surgen las deudas del organismo Seguridad Social. Luego hay deudas con los ayuntamientos. Esas, o las subastan los ayuntamientos o las diputaciones provinciales. Y luego, pues bueno, también hay subastas de la agencia de aduanas, que suelen ser por traficantes de droga, que les incautan el velero o les incautan el coche y entonces esas son tremendas porque luego vas a ver el coche está totalmente reventado. O sea, mucho ojo con esas porque sí, el coche a lo mejor es un Mercedes 500, pero lo han reventado. Hay que pensar en el dinero que te va a costar luego ponerlo bien. Y ese es el origen de las subastas, una deuda o una controversia en un contrato, que al final es una deuda, y luego los distintos organismos que gestionan lo que se llama el procedimiento de apremio para el cobro de esa deuda. Vale. Y bueno, cuando tú empezaste en los años 90 esto todo era, entiendo que presencial, había que ir a pujar literalmente, pues como en como en las películas de Yo ofrezco tanto, y había un día, una hora donde se celebraba. Ahora, no sé desde qué año, desde 2015, algo así, ¿no? Mm. Mm, Sí, ahora son electrónicas. El 15 Eso de es. octubre de 2015 entró en vigor la ley. Lo que pasa es que luego durante 2015 pues apenas hubo subastas electrónicas. Yo no sé si la primera en la que participé
no sé si fue en diciembre de 2015 o en enero de 2016. Y luego, a lo largo de 2016, claro, los procedimientos que cuando se había señalado fecha para subasta habían sido por el procedimiento anterior, siguieron siendo presenciales. Y aquellos que se señalaba fecha después del 15 de octubre de 2015, entonces ya eran telemáticos. La consecuencia de eso ya de entrada ha sido que, como en las subastas telemáticas no sabes quién está pujando contra ti, son totalmente anónimas, tú no sabes, te están subiendo las pujas, pero no sabes quién, pues la primera consecuencia es que ya no puedes llegar a un acuerdo con él, que era algo que sí hacían o hacíamos los Claro. subasteros en la época de las subastas presenciales. Ya no llegabas a un acuerdo con él, con lo cual, bueno, pues ha ganado en legalidad y eso a los subasteros que hacíamos en las presenciales, pues ha hecho que paguemos un poco más, porque claro, cuando había acuerdo, yo cuando llegaba a una subasta y me decían, me ponían el café y me decían, si nos das 2.000 euros, te dejamos que lo compres tú al precio, a lo que salga. Si yo les daba esos 2.000 euros, pues obviamente lo compraba al precio de salida, a menos que me subiera la parte actora, el acreedor, ¿entiendes? Pero obviamente el precio se falsificaba. Ahora ya no es posible. Ahora que nadie me hable de la mafia subastera que controla los precios, porque ya no No, tiene está sentido. claro. No, además ahora se ha globalizado también, porque antes, pues oye, en Madrid podríais ir los de Madrid. Quizá alguno de alrededor pues se podría acercar, pero es que ahora en Madrid te puede pujar un expatriado que está en Alemania. Claro. Entonces, eso también, pues de alguna manera es más competencia. O sea, ¿crees que eso se ha ocasionado que haya, digamos, menos chollos o que haya subido algo el precio? ¿O Yo no no lo lo veo ves como más como un gran competencia. problema? Yo no lo veo como Vale. más competencia porque simultáneamente ha hecho que yo también pueda ir a subastas de Barcelona. Es decir, yo siempre he sido muy viajero, ¿eh? Yo siempre he ido a subastas de... A Barcelona fui una vez y me volví con el rabo entre las piernas, porque ahí lo tenían muy bien organizado los subasteros y ahí no me comí un colín. Pero he ido a Zaragoza, he ido a Logroño, he ido por toda España y he comprado mucho fuera de España, pero ahora mucho más. Es que ahora yo puedo ir y estudiar desde casa, ¿eh? Sin, mientras me tomo unos confles con leche, estoy estudiando, mirando ahí, pum, 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 y filtrando y tal. Es decir, ahora puedo hacer lo que antes me hubiera costado un viaje, a lo mejor dormir fuera de casa. Yo recuerdo un viaje que me hice por Andalucía, que dormí 3 o 4 noches fuera. Iba participando en alguna subasta que ya tenía previamente estudiada y además estudiando subastas para luego volver más adelante. Entonces, eso ahora se puede hacer. Es decir, simultáneamente a subastas de Madrid pueden participar gente de fuera, pero simultáneamente los de Madrid podemos participar en subastas de fuera. Y entonces Sí, no es más competencia, es un poco más globalidad. Más muy bien. competencia también, ¿eh? Porque mucha gente que antes les daba mal rollo ir a los juzgados, porque además todos tienen su trabajo y no podían ausentarse para ir a participar en una subasta. Pues esos ahora pueden participar mientras están en la oficina. Y por lo tanto, mucha gente, aunque también aquí hay que tener otra cosa, ¿eh? Esa afluencia de gente novata que antes no hubiera ido a las presenciales también tiene como consecuencia que algunos meten la pata de manera catastrófica, ¿sabes? Es como si de Sí, sí. repente al Everest se pudiera ir con hoteles en el campo base, otro hotel en el campo uno, otro hotel en el campo 2, de manera que mucha gente que no hiciera alpinismo pudiera de repente ir al Everest. Pues claro, habría mucho más accidentes, porque iría gente que no está preparada para subir al Everest. Sí, no, eso lo comentas tú en uno de los vídeos, que efectivamente tú te vas a cualquier pico y oye, que es que ahí muere gente todos los años, pues algunos por imprudencia, otros incluso preparados. Entonces, que este tema de las subastas es interesante, pero hay que ir con herramientas y con formación porque un error puede salir muy caro. Está claro. Luego Pero comentaremos también esa... Dime. y realmente, perdona, errores tontos, pero, o sea, no es que sea, no es que fíjate en el follón que se ha metido jurídico, no, no, errores tontos, como creer que una carga anterior, hombre, estará pagada. ¿Cómo me va a vender el juzgado algo con cargas registrales? ¿Cómo que está pagada? ¿Tú ves que está ahí vigente el embargo? Pues no está pagado, entonces es que hay un embargo anterior. Es decir, errores muy tontos, simplemente de no tener dos dedos de frente. Genial, Tristán. Pues yo creo que, si te parece, puedes compartir pantalla, que has preparado un par de subastas para ver un par de casos prácticos Sí, y todo esto, pues así vemos pues, algunos conceptos que son importantes, aunque sea pinceladas para entender cómo funciona.
esto Vale, de las subastas. vale, muy bien. Pues Entonces, mira, a ver, la idea de bueno, esto la compartir. gente que, sí, dale a compartir. Esto la gente que Y nos me vengo escuche aquí. en Spotify, en Apple Podcast, que sepáis que en YouTube está el vídeo completo y aquí podréis ver la pantalla de Tristan. Vale. Bueno, yo, si me permites antes, por explicar, Tristán, o sea, cualquiera puede pujar y puede ver toda la información. Bueno, para pujar sí que hay que meterse a través de Subastas BOE, de la página oficial del BOE con el certificado electrónico y cualquiera a través de ahí pues puede pujar. Y tú, me he fijado que me comentabas antes que prefieres ver la información en lugar de directamente en la fuente, que es Subastas BOE, en esta web que se llama Alerta Subastas, que es más Sí, amigable, ¿no? sí, Vale, mira, me voy a ir aquí atrás. A ver si se ve. Ah, no, me voy dos veces. Vale, vale, tú llegas a alerta subastas y ves esto. Entonces simplemente lo que haces es que eliges sí, el tipo de subasta que quieres, el tipo de activo y la sí. provincia. Yo, Mira, ahí, sí, si perdona. vuelves atrás, Tristán, y explicamos eso. Mira, el origen, ahí pone BOE judiciales, agencia tributaria, seguridad social, notariales, ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y agencias tributarias. La seguridad social, yo tenía entendido que todavía era parcialmente presencial. ¿Cómo está Son esto? las únicas que se resisten y no han entrado todavía en el portal de subastas del BOE. Las notariales, las de las diputaciones, las de la agencia tributaria, ya se celebran en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Las de la Seguridad Social siguen siendo presenciales o con sobre cerrado. Sobre cerrado que puedes enviar por correo o entregar allí o incluso ir a una subasta presencial pero con el sobre cerrado. Tú lo entregas y te quedas ahí esperando, porque también en las de la Seguridad Social puedes pujar a viva voz, pero simultáneamente tener un sobre cerrado. Puedes hacer, se puede mezclar. Son las únicas que resisten al siglo XXI, a la modernidad. Perfecto. Vale, entonces tú a la hora de filtrar pones BOE judiciales, o sea, tú te vas Sí. a las del BOE Mira, directamente ves aquí, yo y, aquí tengo las activas, porque finalizadas, vale, fíjate que hay 162.000. Me voy a las activas vale. y señalo Madrid, ¿vale? Entonces yo Y una pregunta, perdona, Tristán, ¿te centras únicamente en viviendas? O sea, ¿todo el resto de cosas no las ves interesantes? ¿O no, no, simplemente sí, no, yo veo interesante todo, menos los solares, porque las dos únicas veces que he palmado dinero ha sido en subastas de solares. Luego, si quieres, te cuento la vale, experiencia. vale, Pero yo pujo en chalets, pujo en parcelas de urbanizaciones, es decir, no un solar, sino una parcela donde el día de mañana se sí, puede construir un chalet, locales, un poco de todo. He participado en naves, vale. me interesa todo Y, y, tipo a- de activo inmobiliario. y todo lo que no sea inmobiliario, es decir, pues muebles, joyas, pues como decíamos, No me interesa, vehículos, no me ¿eso lo interesa. ves o tampoco? Pues Vale, mira, yo solo he participado una vez en una subasta de un vehículo, fue una furgoneta. sí, Es que no estoy muy interesado en los coches, entonces no soy aficionado y no entiendo mucho. Pero y entonces vale, aquello fue un desastre terrible que palmé un montón de pasta. Los neumáticos, lo primero que tuve que hacer fue cambiar los cuatro, con lo cual ahí ya se me vale, quedó tambaleando la inversión. Pero es que luego, a la semana o así, tuve que cambiar una pieza del motor que me costó como 2.000 euros, que entonces ya fue un desastre. Vendí la vale, vale, furgoneta palmando pasta. Entonces no he vuelto a una subasta de automóviles. Yo siempre perfecto, son bienes inmobiliarios. Hay gente que va y son bastante interesantes, por lo que me cuentan, a las de, por ejemplo, relojes y joyas, y compran sí, bastante barato relojes buenos, ¿sabes? ya. Pero yo, si yo no sé, o sea, si yo no sé si yo no sé lo que vale un Rolex de hace 25 años, ¿cómo puedo pujar? O No, no, sea, está claro tienes que que saber el aquí valor bien. la clave es el conocimiento en cuanto a los riesgos y luego en cuanto a la venta de eso, si el modelo es vender o si el modelo es alquilar, tener claro por cuánto se va a vender. Sí, sí, Mira, una de las cosas más especializadas de las subastas son los que compran maquinaria. Tú imagínate que sale a subasta una fábrica y sale por un lado lo que es la fábrica como bien inmobiliario y por el otro la maquinaria. Para mí eso es lo más difícil del mundo. Tú imagínate comprar la maquinaria de una panificadora. Y yo luego he hablado con alguno de ellos y me dice, no, no, a ver, tú primero la valoras y ya tienes que entender. Y luego a lo mejor tu cliente es un tío de Düsseldorf o un tío de sí, Suiza, sí, de Berna. O sea, no solo ven el cliente español, sino
Claro, Es un claro. producto, y tienes que saber si esa panificadora, esa maquinaria, tiene 15 años o 20 o 5. O sea, yo si no Vale. entiendo algo, no sé exactamente en cuánto lo puedo vender y a quién. A ver, yo siempre digo que el negocio inmobiliario es muy fácil. Tú puedes, si sabes valorar, lo tienes sencillo. Si vale 100 lo compras a 70, macho, y ahí ganas dinero, sí o sí. Y eso es a lo que me dedico. Solamente a Muy eso. bien. Me he especializado en eso. Vale, entonces Tristán, estábamos, ahora seleccionas bueno, supongo que te fijas por cerca de tu zona, por Madrid, Madrid. por ejemplo, lo mira en Vale, Madrid, pero ya te digo que nosotros participamos en subastas de toda España. En general, yo me vale, centro en investigar algunas de Madrid y las del resto de España, pues son los que mis colaboradores me ofrecen. Me dicen, mira, he estudiado vale. esta y te lo doy todo mascadito, ¿vale? Esto, pasa esto otro. Y si acaso yo le digo, pregúntale al expropietario esto. Cuatro cosas Vale. bueno, que me permiten participar en otras subastas. Entonces, Vale, ¿y aquí nos vemos qué aquí. filtros haces? ¿Filtras por importe o Pues ahora te voy a de alguna enseñar. manera? Mira, por Vale, ejemplo, esta. En la ronda de Valencia número 8. Entonces aquí lo único que sabes es que tiene un depósito de 8.000 euros y que el valor de subasta son 162.000 vale. euros. Tú miras El aquí en Google depósito Maps, el depósito es un 5% del valor de subasta siempre, es un ¿no? 5% por ahora. ¿Tristán? Sí, por Vale, ahora es un 5%. Creo que lo van a subir para evitar las quiebras vale, de las subastas, pero por ahora es un 5%. Ya con este vale, dato, el valor de subasta, eh, tú viendo aquí en Google Maps, pues tú ya sabes que está al lado de la Ronda de Valencia, es un sitio bastante bajo de Madrid, y ya más o menos te das una idea de si te interesa seguir investigando o no. Entonces, te vale. vienes aquí ¿Valor de abajo, subasta puedes explicar lo que es? O sea, eso es sí, lo que hay que pagar, es por lo valor que de se subasta valora, es en lo que en se las valora en la subastas, hipoteca. sí, en las subastas hipotecarias es el valor de tasación cuando se hizo la hipoteca. Entonces, si tú miras, si tienes alguna hipoteca, que creo que tú tienes muchas, Sí, pues sí, tú miras y tienes una cláusula en la que pone el activo se ha tasado en este caso, 162.574 euros para el caso de subasta. Entonces, sí. si 10 años después el propietario, el deudor, deja de pagar la hipoteca, ese es el valor de subasta Pero en ¿y las ese ejecuciones. valor coincidía con la tasación del momento en el... o no, no tiene nada que ver? No, esa es la tasación de cuando se hizo la escritura de la hipoteca. Pero si la deuda no es una ejecución hipotecaria, sino la deuda es porque has dejado de pagar las letras del coche, por ejemplo, entonces es Sí, un embargo. Y entonces lo que hacen, y ahora vamos a ver un ejemplo, lo que hace vale, el secretario judicial es pedir una tasación actual, a esa tasación actual descontarle los embargos anteriores, las cargas registrales anteriores, y la diferencia es el valor de subasta, que es el precio al que sale a subasta. perfecto. Vale, pues vamos ¿Vale? a seguir viendo este caso y seguimos viendo conceptos. Pues mira, a mí me gusta alertar subastas porque luego aquí puedes ir a donde te interese. Nosotros nos vamos a ir pinchando aquí al portal de subastas del BOE. Y en el portal de Vale, subastas del BOE, aquí tienes varias pestañas. En la autoridad gestora ves el juzgado que subasta, es el juzgado 100, es vale. una de las bestias negras de Madrid. Claro que eso también, por poner en contexto a la gente, Tristán, es importante saber qué juzgado es, porque unos son más ágiles, otros menos. Entonces, claro, Claro, hay que en tener este cuidado caso, que hay algunas subastas que pueden ir muy lentas, etcétera. claro, en este caso, pues calcula un año más o menos. Vale, Un año. ¿Vale? Aquí tienes la descripción de los bienes, en este caso no consta, pone la que consta en el edicto. Ahora vamos a ver el edicto. sí. Pujas, Si explicas también lo que pujas es el cero. edicto brevemente, Sí, así todo el mundo se ahora sitúa. cuando vamos al edicto os lo cuento. Pujas, aquí simplemente, vamos a refrescar la página. Bueno, claro, faltan 15 días y hay cero pujas. Vale, Tú podrías pinchar en este botón para constituir depósito. Voy a pinchar y entonces aquí vale, sale mi nombre, Héctor Arderius Arregui, el importe del depósito, que eran 8.000 y pico euros. Aquí pondría el código IBAN del que voy a sacar el depósito y en medio minuto está constituido el depósito. Porque lo que hacen es que el dinero no viaja de mi cuenta a la cuenta de Hacienda. Todo esto lo lleva a Hacienda. Simplemente queda retenida, los 8.000 euros quedan retenidos en mi cuenta. Y vale, entonces, al volver atrás, una vez constituido el depósito, este botón ya no sería constituir depósito, sino enviar puja. vale, Y entonces luego me vengo aquí a información general y aquí vienen un poco todos los datos de la subasta. El identificador, la cantidad que reclaman, es decir, la deuda,
En este caso es muy importante porque fíjate que el valor de subasta eran 162. Vale, pues tú pujando 162.000 euros, que es el valor de subasta, ya llegas a la cantidad reclamada. Pero en las subastas judiciales, la puja se hace firme, es decir, si tú ganas la subasta, pero si la ganas por menos del 70% del valor de subasta, la adjudicación no es firme. No es firme. Le dan Vale, oportunidad al deudor a presentar a un mejor postor. ¿Qué ocurre? Que en este caso tú ya no puedes pujar por el 70% del valor de subasta porque no cubres la deuda. No es que no puedas pujar. Tú, si pujas y ganas ofreciendo 100.000 euros y el deudor no mejora no presenta un mejor postor, pues se hace firme y da igual, aunque tú hayas pujado por debajo de la deuda, eso no quiere decir que luego tú te quedes con parte de la deuda. Esa deuda queda vale, absolutamente saldada de cara a ti. Pero ahí tienes al banco que va a pujar contra ti para obligarte a subir las pujas hasta cubrir esa cantidad. De manera que el banco te vale, va a obligar a pujar 155.000 y vale, de ahí radica la importancia. vale, Vale. perfecto. Y luego tienes aquí dos documentos que son muy importantes, que son lo que es investigar la subasta. Uno es el edicto y otro es la certificación de cargas. En la certificación de cargas es donde tú ves las cargas que tiene. Entonces, si pincháramos aquí en el edicto, a ver, yo lo tengo por aquí abierto, Edicto saldríamos a 1, sí. este edicto de subasta. ¿Lo ves bien? Sí, perfecto. Vale. Esta es la descripción de, aquí vienen las partes, el demandado, el demandante, el procurador del demandado, el procurador del demandante. Todos estos son datos muy importantes para luego investigar. Hay veces que conviene llamar al procurador del acreedor para pedirle datos. Tienes aquí Vale, el valor de subasta y luego la descripción. ¿Qué es interesante de aquí? Tú aquí ves que es en la ronda de Valencia número 8 y que este pisaco tiene 5 dormitorios. Ya está. En esa situación, a 162.000 euros de valor de subasta, esta subasta interesa investigarla. Ya me iría a la certificación de cargas y luego me iría a ver el piso de carrera, a menos que tuviera cargas. Entonces, vale, aquí, bueno, y luego ves las condiciones de las subastas, que yo no las voy a ver porque ya me las conozco de memoria, son sí, siempre iguales, pero que todo novato tiene que leerlas, vamos, punto por punto. perfecto. Me voy de aquí y me voy, por ejemplo, cierro este portal y voy a un segundo ejemplo que os he preparado. Esta es una subasta en el Paseo del Prado. Paseo del Prado de Madrid, pues imagínate, Sí, donde está el Museo del Prado, las Cibeles, aquí el metro cuadrado vale sí, un sí. potosí. Vale, y sin embargo, ¿qué vemos raro? Pues vemos raro que Va- sale de valor de subasta 52.000 euros. Sí, ¿Qué puede ser esto? ¿Un trastero? O sea, es que no cuadra. Ahí los pisos valen 2 millones o valen 1,5 claro. millones. A ver, valen 1 millón un piso de 50 metros. Aquí pasa algo raro. Vale, entonces te vienes a el portal de subastas y, por ejemplo, bueno, puedes abrir pinchas aquí y te abres el edicto de subasta. El edicto de subasta es, que se me ha olvidado comentártelo antes, el anuncio de subasta. En los juzgados, cuando anuncian una subasta, lo hacen mediante el edicto de subasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado y a partir de que se publica en el Boletín Oficial del Estado empiezan los 20 días que dura la subasta. Vale, Lo más importante, y por lo que te he elegido este ejemplo, es porque ya en la descripción de lo que se subasta ves que pone un 17,85%. Es decir, no están subastando el 100% de la propiedad, sino solo una parte indivisa. Y esto es un vale, follón. Hay gente que está especializada en comprar partes indivisas, pero muchas veces en el edicto de subasta, algunos juzgados un poco más incompetentes que la media no dejan claro qué es este porcentaje lo que se está subastando. Y este es uno de los peligros de la subasta. Participar en la subasta creyendo que estás comprando el 100% de la propiedad y solo se está subastando realmente un porcentaje. ¿Cómo se puede saber? Pues mm, descargándote la certificación de cargas. Y aquí en la vale, certificación de cargas, tú viendo el embargo que están ejecutando, el que sale a subasta, entonces te das cuenta que pone, a ver, embargo. Aquí ves que solo han embargado una participación indivisa de una séptima parte. Entonces es imposible que estén subastando el 100% cuando el embargo solo cubre una séptima parte. Y eso vale, ya va a misa.
ponga lo que ponga en el edicto, si tú ves que aquí el embargo que están ejecutando, primero tienes que identificar cuál es el que están ejecutando, pero tú lo seleccionas, ves que es este el que están ejecutando y ves que solo están ejecutando una parte indivisa. Con lo cual, Perfecto. esta es la manera de filtrar las subastas. Primer filtrado, valor de subasta y localización de Madrid o de Zaragoza o de Barcelona, donde sea. Ves que merece la pena seguir investigando. Te vas al edicto de subasta y luego la certificación de cargas. Y así vas seleccionando. ¿Que ves que tiene cargas? También lo quitas. Y entonces, pues en este caso, al contrario que en el anterior, en este caso no irías a ver el piso. Vamos a Vale, ver ahora el tercer ejemplo que te he seleccionado. El tercer ejemplo es este. Una vivienda en la calle Castrojeriz, número 22 de Madrid. Esto es Carabanchel. vale. La Valor de zona, subasta 64.000. exactamente. Y es una zona de clase trabajadora. En principio, Sí, 64.000 euros podría ser interesante comprarla a 64.000 euros. No es un barrio sí, malo. Es un barrio, digamos, de clase medio baja, sí. trabajadora. Estos pisos me gustan a mí comprarlos cuando es para alquilar. Vale, Sí, por ahí compramos bastante dentro de la comunidad de Libertad Inmobiliaria. Carabanchel es uno de los barrios. es una zona que además luego se alquila. Este piso a lo mejor no Sí, sé cuántos dormitorios tendrá, pero si tiene 3 dormitorios, 800 euros se puede alquilar perfectamente, sí, 850. Bien, ¿por qué me gusta a mí alerta subasta? Pues mira, aquí por ejemplo pinchas y te vas a la referencia catastral. Y en la referencia vale. catastral, pues ves que tiene 101 metros, a ver, no, construidos Sí, 107. Ostras, macho, esto ya no tiene 3 dormitorios, esto probablemente tenga 4, mm. ¿sabes? O sea, esto puede ser muy interesante. Sí, ahí te ponías 71 metros, 72 metros útiles, te ponía en la Claro, alerta subastas. claro, Sí, 72 metros útiles, ya estamos hablando de, sí, ya puede puede tener ser. 3, dormitorios. 4. Sí, Claro, en 55, 65 tiene 3, puede tener 3. En más de 65, en 70 ya puede tener 4. sí. Vámonos al juzgado o sea, a ver si lo veo por aquí. Vámonos al portal de subasta del BOE. Y en el portal de subasta del BOE ves que aquí hay muchos documentos. Está el Wow. edicto, está la Vale, sí, certificación pone de cantidad cargas. reclamada 32 millones, o sea que es una subasta de un montón de Da cosas, igual, ¿no? pero da igual que, Vale. que reclamen 32 millones, da igual, porque realmente, si lo que tú compras, en realidad el valor de subasta a Ah, ver, vale. Claro eh, que pone más abajo, 32 sí, sí. millones, pero el valor de subasta son 64. Si tú Vale, vale, ofreces 70.000, por ejemplo, y te lo adjudicas, a ti que deba 32 millones, te da igual, tú no vas a tener que pagarlos. Tú vale. pagas lo que ofreces. Pero en todos estos documentos tienes una tasación pericial, la certificación de cargas, donde verías si tiene cargas o no, y luego la valoración de efectos de subasta, que es cómo la secretaria judicial ha calculado el valor de subasta. ¿Y cómo Vale, es? Pues vamos a verlo. Y yo lo tengo aquí ya descargado. Valoración del inmueble. Ella ha hecho una tasación y le ha salido una tasación de 181.500. Entonces, ¿por qué vale. sale solo en 62.000? Pues porque pone ella importe total de las cargas anteriores 116.855. Es decir, ella ha calculado la diferencia entre la tasación de 181.000 y las cargas anteriores, las que tendrá. Estas sí que las tiene que Ostras. pagar el adjudicatario. Con lo cual la diferencia Vale, son vale. 74. Si tú te lo adjudicas en 70.000, Claro, pues claro, que tienes esto es que lo que saber que decías tienes que también pagar antes, 116. que un ignorante puede, o sea, alguien que no sepa, dice, ostras, 64.000 los pago. Entonces, pagaría esos 64.000, pero tendría luego una deuda de más de 116.000, ¿no? Exactamente. Que no las tiene que pagar en el juzgado. La gente me dice, oye, pero ¿eso cuándo hay que pagarlo? No, eso simplemente pues, tú puedes esperar a que te den las llaves, irte a vivir allí o alquilarlo, pero si no lo pagas, tarde o temprano esos embargos se convertirán en subasta. Se convertirán en subasta y te quitarán lo que acabas de comprar. Es decir, lo normal Ujú. es que si lo normal es que en esta subasta huyas y ni la investigues. Pero imagínate Vale, que esas cargas anteriores fueran 2 embargos de 5.000 cada uno. Entonces tú los investigas, ves que están vigentes, ves que la subasta no es inminente. Compras la casa y luego te vas te pones en contacto con esos bancos acreedores y pagas esas deudas porque son muy pequeñas. Pero claro, unas deudas de 116.000 euros, aquí habría que ver si
los bancos le han dado solamente el principal o a esos 116.000 euros hay que sumar intereses y desde qué fecha. Es decir, eh, se pueden disparar a 150.000, por ejemplo. Entonces yo, en el momento que las cargas anteriores son un poco elevadas, directamente tampoco disponemos de tanto tiempo y hay miles de Sí, subastas, entonces yo lo rechazo y sigo adelante y investigo otra. Esto me hubiera costado a mí 2 minutos. Es decir, desde que la selecciono en alerta de subastas hasta que he llegado aquí, han pasado 2 minutos y fuera. Y voy a la siguiente, y a la claro. siguiente. Entonces, me tiro el lunes de cada semana, pues filtrando. Esto es lo que Vale. yo llamo Si filtrar quieres, las subastas. si te parece, Tristan, dejo de compartir, ¿vale? Muy bien, Y vale. volvemos. Vale, entonces, bueno, hemos visto tres ejemplos con distintas peculiaridades que ha sido bastante interesante. No sé si puedes decir, oye, para el que esté empezando, habría que ir a este tipo de subasta, que no tenga esto, que no tenga el otro, más o menos de este importe. Y fíjate sobre todo en esto, en estos dos números. No sé qué consejos, qué tres consejos, qué dos o tres consejos puedes dar a quien empieza. Ni Yo, siquiera para pujar todavía, sino para vale. empezar a mirar y a decir, bueno, ¿qué es lo que puede tener sentido? Yo a quien empieza siempre le recomiendo empezar por plazas de garaje, sobre todo si tiene poco dinero, porque las plazas de garaje, los alquileres no cuentan, es decir, tú puedes estar alquilada y sin embargo, como no se rige por la LAU, sino por el Código Civil, pues al nuevo propietario, tú llegas y dices, soy el nuevo propietario y el inquilino te tiene que dejar libre la plaza. Entonces, son bastante más sencillas en general. Tampoco hay una familia viviendo ahí que se pueda aferrar y que pueda retrasar la entrega de la posesión. Es decir, son bastante sencillas. Pero bueno, pues tú ya quieres empezar con viviendas, entonces yo lo que averiguaría, sobre todo primero las cargas, no meter la pata con las cargas. Es muy sencillo y es muy sencillo. O sea, aprender a interpretar una nota simple, una certificación de cargas, es sencillo y tú lo sabes bien. Lo segundo, que no le dé vergüenza ir y llamar a la puerta del deudor. Pum, pum. Averiguar, hablar con él. Es una conversación súper interesante de la que va a obtener muchísima información. Y también averiguará si está alquilada. ¿Desde cuándo? Depende de la fecha del contrato de alquiler, será interesante o no. O sea, el estado posesorio es muy importante. Sobre todo hay un tipo de deudor que si la ejecución es hipotecaria y el deudor cumple una serie de requisitos, se le puede aplicar la ley 1/2013, que en su momento fue llamada la ley antidesahucios, que lo que establece es una demora para desalojar a quien vive en la casa. Eso es lo peor que le puede pasar. Entonces tú tienes que averiguar, hablando con él, si él está en situación vulnerable o no. ¿Vale? Otra cosa terrible, pero que, a ver, es fácil detectarla, pero es imprescindible hablar con el deudor y a lo mejor con los vecinos, es que no sea un inquilino de renta antigua. Es que ahí te cae, como dicen los mexicanos, eso te parte la madre. O sea, como alquiles una casa con un deudor de renta antigua, te has muerto. Eh, y a partir de ahí, pues lo típico, saber que se está subastando, saber que, primero que existe, que hay veces que no existe, lo que está subastando solo existe, es una entelequia registral, pero que luego en la realidad de las cosas no existe. Tenerlo bien identificado, saber que si has comprado un local, pues en el edificio no es lo que usan de cuarto de calderas. Es decir, saber bien lo que se está subastando. Lo que hemos visto antes, que no sea una parte indivisa en vez del 100%, que no sea un usufructo. Tú tienes que comparar la plena propiedad, no un usufructo o una propiedad que tenga un usufructo, ¿sabes? Y ya Sí, está. Esas son las vale. cosas graves que te pueden pasar. El resto ya son menudencias, deudas de comunidad, deudas de IBI, pero vamos, eso no te matan una inversión. Que tenga más o menos deudas de comunidad, te puede ocurrir que tenga derramas, pero vamos, por ahí no te van a matar. Te van a matar con una cagada en las otras cosas que te he comentado, que son las cosas que tienes que vigilar. Eso bien controlado, la subasta va a ir bien. En cuanto al tema de los números y los porcentajes que hablábamos antes, para que quede un poquito más claro, o sea, si por ejemplo hay algo que se subasta una vivienda y pone valor de subasta, vamos a hacer números redondos, 100.000, cantidad reclamada, 100.000, eh, yo me lo puedo llevar por 40.000 euros o nunca me lo voy a poder llevar por ese importe. ¿Cómo Vale, va esto del 70%? sí, O sea, ¿puedo pujar me lo puedo llevar por cualquier cantidad? Si puedes explicar esto un poquito más vale. y avanzamos. Si es un activo muy raro y en un sitio muy poco deseado que no haya nada de competencia, te lo puedes llevar por 5.000 euros.
Estoy hablando Sí, de algo súper raro, aunque no cubra la deuda y aunque no aunque cubra la no deuda y tal, cubra... porque es lo que el acreedor se va a conformar. Pero lo normal, en un piso, en una vivienda, en un pueblo normal de 20.000 habitantes, que ya empieza a Sí, haber cierto interés, es pujas por encima del 70%, quedan sí. automáticamente Perdona, firmes Tristán, es 70% del valor de subasta, que del no es la valor de cantidad subasta, reclamada, que no es la que no es ni cantidad la reclamada. cantidad reclamada ni la tasación. La cantidad reclamada es muy importante porque es la cifra a la que va a subir la parte acreedora. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que el banco acreedor va a subir hasta esa cifra. Si tú vas a ofrecer por eso menos de esa cifra, por ejemplo, vale 100, tú vas a ofrecer 70 y la deuda son 85, pues ya no me molesto en seguir investigando porque es muy frecuente que el banco acreedor suba para cubrir su deuda, para obligar a los postores a cubrir su deuda. Por lo tanto, Vale, vale. entendido. O sea, tenemos Luego, que en general cubrir la cantidad reclamada y del valor de subasta para que sea firme más del 70. más del 70. Si es más del 70, ahí no pasa nada. Perfecto. Si es menos del 70, entre el 50% y el 70%, ahí le van a dar la oportunidad al deudor para presentar a un mejor postor. Entonces, la ley habla de 10 días, pero es 10 días desde que le notifiquen. Por lo tanto, si tardan 2 meses en notificarle, pues van a ser 2 meses y 10 días que va a tener el deudor para presentar a un mejor postor. ¿Eso Que no sería es cesión de remate o no? No, la cesión de remate solo Vale, la puede hacer el banco acreedor si se lo adjudica. vale. Eso sería simplemente que te presenta como mejor postor. Pero además con una cosa mala, que es que no es que él vaya a presentar a un amigo o a un familiar, es que una vez terminada la subasta, muchos inversores avispados se ponen en contacto con él y le dicen, oye, que la subasta de tu casa se ha adjudicado por menos del 70%, tú ahora puedes presentarme a mí como mejor postor y yo te doy 5.000 euros libre de impuestos o te los doy en Ya, viruta. ya. Entonces, a mí no me gusta pujar por debajo del 70%. Vale. Vale, Entonces, entre el 50 y el 70 tienes esa posibilidad. Y si pujas por debajo del 50% y ganas la subasta, entonces la adjudicación queda en el aire, queda primero los 10 días que tiene el deudor, pero después el juzgado se lo va a pensar. Y para pensar se lo va a pensar, esa puja que es inferior al 50% cubre la deuda, es decir, se va a quedar el acreedor satisfecho y le va a preguntar al acreedor. Y el acreedor, si le cubre, va a decir, sí, cubre la deuda. Entonces el juzgado, sí o sí, te va a dar la adjudicación. Pero imagínate que no cubre la deuda y el acreedor puede decir, pues no cubre la deuda, aún así me quedo satisfecho, porque es que esto es una mierda y es lo que hemos conseguido y yo quiero cobrar algo. Entonces el juzgado se lo va a pensar, si sí o si no. Y si cubre la deuda y el acreedor dice que no, pues entonces no te lo adjudican. Por debajo del 50% no siempre te lo adjudican. Es la dificultad que vale. hay. Y luego la cesión de remates, Bueno, si el juzgado se lo ha quedado, o si se lo ha quedado el banco, que te ceda el remate. vale. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y en cualquier caso, pues en tu canal de YouTube y en tu blog tienes mucha información, así que quien quiera puede profundizar por ahí. Luego también, pues tú tienes una formación y explicas todo con mucho más detalle. Vale, bueno, te quería preguntar, ya más centrados en el mercado inmobiliario en general, ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario y de alguna manera qué te hace sentir pues tener inversiones inmobiliarias? A ver, lo que más me gusta del mercado inmobiliario es que son bienes tangibles. Que, vale, es verdad que tú miras la cuenta corriente y ves que tienes ahí X pesetas, X euros Ujú. y dices, uy, qué bien que tengo estos euros. Pero no sabes lo que va a pasar mañana. Siempre, cuando hay quiebras de bancos, todo el mundo pensamos, a ver, ¿está seguro el dinero en mi banco? ¿No estás seguro? Vale, yo tengo bienes tangibles. Es decir, yo lo que tengo son X pisos, X locales, X chalets, alquilados. Y eso es un bien tangible. Aunque haya una catástrofe, aunque haya guerras civiles, no sé, inflación, tal, si hay inflación, mi bien tangible va a crecer con la inflación. Si no hay inflación, pero hay guerra, mi bien tangible va a estar ahí después de la guerra. Luego, mi bien tangible a lo mejor todavía no tengo las llaves, está en el juzgado, pero yo sé que ahí está seguro y que tarde o temprano me van a dar las llaves y va a seguir siendo un bien tangible. Es que yo he sufrido mucho con los mercados financieros. Yo sé que tú, Sí, sí. que no lo sabía, lo he sabido más recientemente, que tú estás también muy especializado en bolsa en los mercados financieros. Mm. Pero es que yo, 2 veces en los mercados financieros, vamos, ha sido catastrófico. De manera que, y me han hecho sufrir mucho, de manera que yo tengo ahí mi dinero tangible.
a salvo de vaivenes, ¿sabes? Tal Eso es lo que cual. me gusta, Bueno, eso es lo que me gusta. por hacer un hincapié, yo en el tema bolsa estoy, pero con una perspectiva muy de largo plazo, muy de invertir en fondos indexados, que básicamente es invertir en todo el mundo, de ir metiendo un dinero todos los meses, no mirarlo, y confiar, digamos, en la economía y en el mundo. No, ni mucho menos, ya lo hice hace años y también salí escaldado de pues tratar de seleccionar acciones, de derivados, de futuros, de historias y de trading y ya pues por lo menos vi Mm. que no era para mí o no era para mí en ese momento. Y sí, estoy en bolsa, pero con una perspectiva muy pasiva y de largo plazo. Vale, y te quería preguntar también, Tristan, que creo que le puede servir a mucha gente, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error o un error del que aprendiste sobre todo, que aprendiste de ahí o qué cambiarías si pudieras volver atrás? Sí, pues mira, bueno, ¿qué cambiaría si pudiera volver atrás? Es ni de coña estudiar marino mercante, que es una carrera obsoleta, es no sé, es una carrera que ya no se estila. Es una carrera en la que en el futuro los barcos van a ir, van a ser automáticos y no va a haber tripulaciones. Y ahora mismo ya el último compañero de mi promoción, que era capitán y que todos pensábamos que se iba a jubilar, al final también se quedó en tierra, como con 51 o así años, se quedó en tierra trabajando. Trabajaba de capitán en Transmediterránea y al final también ha dejado los barcos. Los barcos son una profesión antigua que ese es mi mayor error. Mi mayor error en la inversión inmobiliaria fue en dos subastas. Yo empecé en otoño del 91, mi primera compra en subasta profesional. Pues más o menos en el 93 compré 9 parcelas en un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Miraflores. Vale, yo fui a verlas, eh, no las localicé, sabía que estaban en una urbanización, entonces dije, pues no hay peligro, pues estar en la urbanización. Me fui al ayuntamiento para hablar con el concejal de urbanismo para que me confirmase que se podía construir en esas parcelas, pero en los ayuntamientos muchos ponen un día de la semana para poder ser visitados. Pues si esto era lunes o martes, su día era el jueves y la subasta era el día siguiente. Entonces yo, sin haber hablado con él, es decir, faltándome datos, participé en la subasta y compré las 9 parcelas. Y la broma me costó lo que hoy serían me costó en el 93 1.900.000, que lo que ahora serían unos 9.000 y pico euros. Eso es lo que me costó, que es que palmé los depósitos, o sea, las fianzas, los palmé. Y lo que extraje de ahí es no participar nunca en ninguna subasta. Yo tengo una ficha en la que voy apuntando los distintos datos de mi investigación y nunca dejo ningún hueco. Es decir, si algo hay un interrogante, no participo en esa subasta. Ahí en esa ficha estaba el interrogante de si se podía construir o no. Al final, una vez participé en la subasta y la gané, localicé las parcelas, no es que tuvieran pendiente, es que eran, prácticamente había que descolgarte en cuerdas para poder llegar de un extremo a la otra parcela. Y no solo eso, sino que estaban en una esquinita de la urbanización que las convertía en no eran urbanas no urbanizables. Un concepto que yo en su momento no tenía ni idea, pero que el concejal de urbanismo me podía haber explicado perfectamente. Y ese fue mi Muy primer bien. error en subastas, palmé ese dinero. Y mi segundo error también fue, por eso ya no voy a subastas de, de parcelas, sí, pero no de solares. Era un solar en un pueblo de Asturias que se llama Castropol, acojonante, lo compré a un precio ridículo, era una cosa acojonante, pero compré el 91,5%. El Mm, 8,5% pertenecía al ayuntamiento. Pero era tal el precio que yo pensé, a ver, si no llego a un acuerdo con la otra parte, el dueño de esa pequeñísima parte indivisa, pues le pongo un pleito de disolución de proindiviso y lo gano porque esos pleitos siempre se ganan y listo. Vale, pues nunca tienes que tener nunca nada comprado con un pequeñísimo porcentaje con ningún organismo público, porque hay una ley que yo desconocía que dice que los ayuntamientos no están obligados. Así como si el dueño de ese porcentaje fueras tú, al final el juez hubiera ordenado la disolución del proindiviso, hubiera sacado a subasta el 100% de la propiedad y o lo hubiera comprado yo o me hubiera llevado el dinero correspondiente a mi 91,5%. Pero a un ya. ayuntamiento no se le puede obligar. Yo solo lo desconocía. Y lo desconocía también el abogado al que contraté. Con lo cual, al final,
palmé lo que me costó el abogado. Al final se lo vendí a un alumno de mi curso que, como es concejal de urbanismo, me dijo, eso te lo compro yo. Pero claro, no te lo compro al precio al que lo has comprado tú, me lo tienes que dejar más barato. Con Claro, lo cual ahí también evidentemente, palmé sí. un poco. Un desastre, fue un desastre. No vuelvo a Oye, participar muy en bien. subastas de solares, porque además el solar requiere conocimientos de urbanismo y chico, Claro. yo pisos, comprar y vender Sí, sí, y es está, lo fácil. está claro. Y precisamente por esto te quería preguntar, Tristán, ya vamos a ir cerrando en breve, pero una cosa que me gusta preguntar, siéntete libre de contestar la parte que quieras, pero suelo preguntar, oye, ¿cuáles están siendo los resultados en términos económicos? Y yo creo que aquí puede ser interesante que digas, oye, pues mira, más o menos una operación típica que yo hago es comprar, pues más o menos, o un rango de importes. Tardo entre que me adjudican el inmueble, etcétera, etcétera, que lo vendo y tal, tardo X tiempo y una rentabilidad que puede ser media es de tanto, Vale, si quieres. vale. A ver, resultados económicos. Yo antes, hasta hace 10 años así, yo llevaba un Excel y yo sabía exactamente el valor de mi patrimonio al euro. Vale, por aquel entonces yo ganaba unos 120.000, fue hace 10 años, en torno a 2012, 2013 fue el último año que lo hice. Y ganaba en total como unos 120.000 euros, pero no tenía nada alquilado. Era todo comprar y vender, comprar y vender. Vale. Este año, por otra entrevista a la que me invitaron, me dijeron, te voy a preguntar exactamente cuánto ganas de los alquileres. Entonces lo calculé. Entonces en alquileres pero no solo de pisos, porque también tengo un local bastante potente en el centro de Madrid y tal. En alquileres ganamos unos 180.000 euros al año. ¿Qué ocurre? Que luego vino en mayo la ley de vivienda. Yo dije, qué desastre, ya no quiero alquilar nada. Y entonces, de esos pisos, luego hemos vendido dos. Por lo tanto, ahora va a ser un poquito menos. Yo pensé, erróneamente, porque luego al final yo creo que no, que a los arrendadores nos hemos beneficiado mucho con la ley de vivienda. Pero entonces yo me acojoné y dije, se acabó lo de alquilar, cuando consiga las llaves de todo, lo voy a vender todo y me voy a dedicar a lo mío, a comprar y vender. Vale, comprando y vendiendo más o menos unos 250 o 300.000 euros. Eso es lo que ganamos al año. Pero ya te digo que Vale. no es lo normal en un inversor artesanal, pero a mí me gusta llamarme inversor artesanal, pero es verdad que ya no lo soy, ya no soy tan artesanal. Ahora compro, me ayuda mucha gente, muchos colaboradores, Sí, entonces ya compro más casas de las que antes era capaz de llegar. Ahora claro. digamos que tengo superpoderes. Incluso a Y veces quizá ahí, colaboradores del Tristán, curso, sí, puede ser interesante que digas, oye, una operación sí, típica, una operación media, porque quizá tus cifras, pues a alguien que está empezando dice, no uff, le lo dicen veo, nada. no", pero que digas, oye, mira, pues compro por 100.000, vendo le saco un 20% y tardo 8 meses, por ejemplo. Claro. No lo sé, una cifra que pueda ser una operación típica. Mira, hablando de los plazos, para mí toda operación que entre que compro y vendo pasa más de un año, ya esa joder, Vale, ya no me gusta, no me gusta. Por vale, eso, por ejemplo, hay tres jugadores en Madrid que son los hipotecarios, a los que nunca voy, porque es que tardan un año en darte la documentación y a lo mejor 3 meses más en darte las llaves o cuatro. Entonces, a eso ya no perfecto. participo. Pero luego hay un mundo de juzgados que te tardan hasta 3 meses, ¿sabes? O sea, ponle que la media Vale, sea 6 o 7 meses, ¿sabes? vale, En del tener las juzgado. llaves, en tener las Y llaves. luego tú en vender, pues otros tres o... Yo en vender tardo a veces un mes o a veces dos o a Vale, veces semanas, porque yo vendo barato, vale, compro barato, entonces vendo barato, entonces vendo rápido. Una operación, yo siempre digo que como mínimo yo quiero comprar el 75% de su valor. Es muy importante saber bien el vale, valor. Si te equivocas valorando un piso, puedes pagar de más o simplemente ir a 1.000 subastas y nunca comprar porque valoras por debajo. Es decir, claro, si valoras claro. por debajo no compras, si valoras por encima compras, pero no ganas dinero. Entonces, valorar bien. Entonces, supongamos que el valor cierto, indubitable, son 100.000 euros. Si tú compras en 75.000, en Madrid el ITP está en el 6%. Pero si compras para comprar y vender y no es en subasta, si es en subasta, tienes que pagar el 6%. Vamos a hacer el cálculo con el 6%. Si tú compras en 75.000, pagas el ITP, calculas que no te vas a meter a hacer flipping, simplemente compras y vendes. Pero yo cuando Sí, calculo en 100.000 es con una casa de segunda mano, mm,
que se pueda entrar a vivir, que no está destrozada, pero que no es tan nueva. Es decir, si he hecho flipping y la he reformado, pues entonces ya no son 100, ya son 130 o 140. Vale, si Vale, simplemente compro y vendo, ponle que pagas el ITP, se te pone al final todo en total en 85, vendes en 100, entonces, ¿qué ocurre? Pues que has ganado entre un 20 y un 25%. Y yo con eso, tú haces eso regularmente durante X años y has hecho crecer tu patrimonio un montón regularmente. Siempre que no fantástico. tengas el dinero, largos periodos en liquidez. Te has ganado dinero. ¿Qué ocurre? Que cada X operaciones de esas te llega una en la que ganas el 40, otra en la que Vale. ganas el 50. Yo hago muchas entrevistas a alumnos míos y joder, algunos me ponen los dientes largos. Digo, macho, este tío acaba de empezar y ha hecho un doblete, el cabrito. O sea, que te puede ocurrir Sí, de casualidad. Cada X operaciones normaluchas haces el doblete. Pero coño, una operación normalucha en sí. la que ganas un 25% o un 23%, yo no la veo tan Sí, y eso, normalucha, yo la veo bien. no, no, está fantástico. Lo único, Tristán, más o menos de importe, por hacernos una idea, son de 50.000, de 100.000, de 300.000, por hacernos una idea. Son pisos que lo normal para mí son pisos de 100.000 euros sin reformar, 140.000 euros puestos súper nuevos. O sea, Vale, porque sí que normalmente reformas para ganarle hay algo más de valor también, ¿no? el reformo si veo que voy a ganar dinero con la reforma. Es decir, por Vale, ejemplo, tú sabes que en los últimos 2 años, desde el COVID, el precio de la reforma se ha multiplicado. Es que es acojonante. sí, La reforma que antes me costaba 20.000 o 18.000 euros, ahora se va a 28.000. Entonces, hay veces que puedes tal cual. pensar, tú sabes además que hay algunos pisos que tú cuando compras un piso que está reventado, si todo el mundo que participa en la subasta sabe que está reventado, lo has comprado muy barato. Luego lo vas a reformar entero y ahí te va a merecer mucho la pena. Pero si tú compras un piso que está casi bien, ¿qué ocurre? Que ya no lo has comprado tan barato, porque todo el mundo sabe que está casi bien. Entonces, ya no lo has comprado tan barato. ¿Te merece la pena reformarlo? Porque reformarlo te da igual haberlo comprado reventado que haberlo comprado casi bien. Reformarlo significa cambiar todos los suelos, alicatar todos los baños, alicatar la cocina, todas las ventanas nuevas, fontanería nueva, todo nuevo. Luego te Sí, vas a sí, gastar lo mismo. Si está reventado, solo que si está reventado lo has comprado muy barato y si está casi bien, no lo has comprado tan barato. Entonces, en ese caso, yo no hago flipping. Yo pinto y vendo. Porque además, no hay tanta diferencia. Cuando tú vendes a 150.000 euros, hay gente que prefiere, si está casi bien, hay gente que prefiere comprártelo a 120 y que no le hayas hecho tú la reforma porque ellos ya se pueden meter. Ahora, por claro, ejemplo, cuando hay problemas de financiación importantes, que hay mucha gente que se ha quedado fuera de la financiación, pues la gente se tiene que meter como está el piso. ¿Te merece la pena reformarlo y dejarlo impecable si no van a conseguir si no van a conseguir hipoteca? Al final, entonces lo vas a tener que alquilar, te vas a ver obligado a alquilarlo. Que está bien, que me gusta, pero a lo mejor era un piso que yo no lo quería destinar al alquiler, porque a lo mejor es muy grande. Y como tú sabes bien, los alquileres rentables son los de pisos pequeños, con 3 dormitorios, en barrios trabajadores. claro. Pues fantástico, Tristán. Yo creo que hemos cubierto prácticamente todo. Si me permites, una última pregunta antes de hacer esas preguntas finales, es precisamente que hablemos de la financiación, porque, bueno, uno de los hándicaps que yo le veo a las subastas es el tema de la financiación, que para mí una de las ventajas, uno de los motivos principales por los que invierto en inmuebles para alquilar, por lo menos, es el poder usar esa deuda buena, esa financiación, ese dinero del banco. Y en las subastas, que yo sepa, no se puede usar financiación, aunque quiero que me comentes porque antes de la entrevista me has contado alguna opción que pueda haber. Bueno, pues mira, hace ya 23 años, desde que se legisló la nueva ley de enjuiciamiento civil, dieron la posibilidad de financiar por 2 vías. Una vía es que si pides al juzgado que te dé un testimonio del decreto de aprobación de remate, eso paraliza el plazo que tienes para rematar, para pagar, y con ese testimonio puedes buscar entidades financieras que hipotequen el derecho de remate. Eso es un sistema en el que ellos te dan el dinero hipotecando el derecho de remate, tú inscribes esa hipoteca del derecho de remate y cuando ya tienes inscrito, no, cuando ya tienes la documentación para inscribirla en el registro de la propiedad, inscribes simultáneamente tu propiedad, tu título de propiedad y la hipoteca del derecho de remate se convierte en hipoteca de la propiedad. Bueno, es un poco raro de explicar Ostras, bien, y, bien. y, y es
o sea, el procedimiento es sencillo, simplemente tienes que encontrar el banco que acepte eso. Si tienes una buena relación con bancos, pues bueno, pues se puede hacer. Hubo una época Vale, que no, pero luego los bancos han abierto las posibilidades y hay alguno que sí lo está haciendo. Y es que vale. además tienes una vía más sencilla, que es la de que cuando haces la oferta, cuando haces tu puja, la hagas con la condición de que acepten tu plan de pago a plazos. Entonces tú estableces. A ver, esto mm, todavía no han hecho, fíjate, han hecho las subastas telemáticas, pero no han habilitado el portal de subastas del BOE para poderlo hacer así. Entonces, cuando quieres ofrecer el pago a plazos, tienes que previamente haber ido a ver al secretario, haberle advertido, voy a hacer una puja condicionada al pago a plazos y presentar, y entonces presentar un escrito diciendo, mi puja de tanto dinero va a estar condicionada a este plan de pago a plazos. Entonces, un plan de pago a plazos el que te dé la gana. Si luego, si luego no hay ninguna puja por encima del 70%, es decir, todas las pujas han sido por el 65, por el 69%, ninguna se ha hecho firme, tienen que considerar la tuya, que tiene que ser por encima del 70%, aunque condicionada a pues pagar 500 euros al mes durante X años. ¿Qué ocurre? Que eso lo tiene que aprobar también la parte acreedora. La estrategia para que eso te salga bien es ofrecer, si la deuda, imagínate, son de 25.000 euros, tú dices, ofrezco pagar ahora 25.000 euros para que la parte acreedora ya haya cobrado lo suyo y el resto hasta completar mi puja, X euros al mes durante X años. Y, muy importante, y aporto tal propiedad como garantía. Tú, si no tienes un duro, no tienes propiedades, Sí. eso no te lo van a conceder. Pero si tienes propiedades, las aportas como garantía y en el escrito pones que estás dispuesto a que incluso hacer una hipoteca voluntaria. Es voluntaria porque no es una hipoteca con un banco, sino que la estableces tú mismo, una hipoteca voluntaria sobre ese bien para darlo como garantía, que estás dispuesto si el juzgado te lo exige, pues bueno, eh, tiene su estrategia, no hay que hacerlo bien, pero pues sí, hay mucha gente que lo está intentando y lo está consiguiendo. Luego, eso es una vía de comprar. Sí. También te voy a decir una cosa, yo no se la recomiendo para nadie que no tenga dinero, que no tenga liquidez suficiente para, si le sale mal, ir y pagar el remate, porque si no le podría ocurrir que perdiera la fianza. Ujú. Vale. Oye, pues muy, muy interesantes estas dos vías, Tristán. Gracias por compartirlas. Bueno, pues si te parece, vamos ya con las tres preguntas finales que hago siempre y cerraremos la entrevista. Y la primera es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o libro en general de cualquier tema favorito? Sobre inversión inmobiliaria, porque yo leo mucha novela, entonces novelas ahí, pues hay 1.000 favoritas. Pero yo Vale, de inversión, sobre inversiones, no tengo ninguna duda. Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Que a mí fue genial. yo lo leí cuando llevaba 10 años en las subastas y para mí fue la leche. Yo sé que ahora Kiyosaki se le está yendo un poco la olla, hablando mucho de Sí, Bitcoin, de comprar latas de sardinas, de comprar cobre y tal, se está alejando un poco de la inversión inmobiliaria, pero para mí ese libro fue un antes y un sí, después. Y luego también me gustaron muchos no de inversión inmobiliaria, pero sí de economía, que te hace entender mucho cómo funciona la economía. El economista camuflado y vale, sí, Freakonomics, que son libros de en torno al 2006, 2007, sí, que yo no he estudiado finanzas, o sea, no soy economista. Y yo creo que son libros que te enseñan a ver cómo sí, funciona está muy bien. ese Sí, engranaje además de la economía. muy amenos y con casos así muy, muy prácticos, Sí, están sí. súper bien. Vale, la segunda pregunta es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad ridícula? Primero, tener un sueño, creer en él y seguirlo a toda costa. O sea, ¿qué me pasaba a mí? Pues que es que yo, si fracasaba en el intento, tenía que volver a los barcos. Entonces, fracasar no era una opción. Sobre todo, yo generalmente firmaba un contrato de 6 meses y luego tenía 2 o 3 de vacaciones. Pero cuando ya había pasado 6 meses en España en tierra con mi familia, es que ni de coña quería volver a navegar. Y yo he tenido durante muchos años esa espada de Damocles. Yo siempre he sido un subastero cagón, muy prudente, que nunca he corrido riesgos, porque como perdiera, como no perder el dinero, que eso no se pierde en las subastas, sino yo, si hiciera una inversión que se me estancara 4 años, me tendría que volver a Claro, navegar. Por lo tanto, en mi caso, el estar entre la espada y la pared,
o en el caso de otros, tener ese sueño y decir, lo sigo a toda costa. Y lo intentas y lo intentas y lo vuelves a intentar. Yo pienso además que el peor arrepentimiento no viene de... O sea, el peor arrepentimiento que puedo hacer es no intentar seguir tu sueño. O sea, aquellos que lo dejan de intentar por cobardía, no por incapacidad, sino simplemente por cobardía, ostras, es que luego al cabo de 5 años podrán pensar, no persistí, tenía que haber seguido mi sueño, tenía que haberlo intentado. Entonces, yo creo que lo consigue el que persiste. Yo a veces algún alumno mío que me dice, coño, llevo 6 meses, no compro nada, yo le digo, macho, persiste. Ya estás viendo otros compañeros tuyos que les he hecho yo entrevistas, que las he publicado y que han pegado pelotazos o no han pegado pelotazos, pero han comprado y no les ha ido mal. Entonces tú tienes que persistir, porque esto no es para listos. Este negocio es simplemente de persistir, de tener paciencia y persistir. No solo el de las subastas, ¿eh? Yo creo que cualquier inversión. Fantástico. Y Tristán, última pregunta. ¿A quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Si se te ocurre a Pues alguien, ¿eh? Es opcional. sí, sí. A ver, pues Dani, mira, yo te he contado pero yo soy parte interesada. Yo te he hablado de las subastas, pero soy parte interesada porque publico contenidos y podría estar interesado en divulgar lo bien que te va Sí. el mundo de las subastas. Yo entrevistaría a un alumno de mi curso de subastas con el que yo ya haya hecho una entrevista o no y ver qué tal ha ido a él. Uno o a cogido a voleo o a cualquiera. Por ejemplo, el último que yo entrevisté me llevé una sorpresa porque macho, es que vi que era un fiera, era un tío macho él me decía, yo llegué aquí a mi pueblo, creo que era Chiclana o así, montado en una motocicleta con mi mujer y mi hija en brazos. Y él se dedicó primero como vendedor de inmobiliaria y luego empezó a hacer inversiones, luego hizo el curso, compró en subasta y tal, y veías y decías, este tío macho, dentro de 10 años es millonario. O sea, es que tiene una trayectoria que es que le ves que es de estos que siguen su sueño y persiste. Pues a uno de estos, a un cualquiera, Venga. no a alguien que haya triunfado ya, sino alguien que esté como, que sea Sí. un don nadie en el mundo de las inversiones, pero para ver exactamente qué piensa la gente que está empezando. Perfecto, pues anotado queda Tristán. Nada, yo creo que hemos cubierto súper bien tu trayectoria, tus consejos. Creo que ha quedado bastante claro. También cuando hemos compartido pantalla hemos visto 3 casos. Así que creo que es una buena masterclass, una buena introducción a lo que es el mundo de las subastas. Muchísimas gracias, Tristán. Y ahora nos quedamos, como siempre, después de que, bueno, en directo han estado los alumnos, los compañeros de Libertad Inmobiliaria, y ahora nos quedamos pues a charlar más en petit comité, a poder preguntar alguna cosa más a Tristán. Así que muchísimas gracias, Tristán. Gracias a ti, oye, me ha encantado este ratejo que hemos echado charlando. Igualmente, un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.